Bueno, continuamos nosotros con este su programa Foro Abierto desde la cabina de Radio Enriquillo, con motivo de este 46 aniversario y con motivo también de comentar la carta pastoral de nuestros obispos. Bienvenido, tiene... Sí, que en esta carta hay algo que me llamó mucho la atención respecto a lo que planteó el padre Santo Tomás de Aquino. Él habla de darle a cada cual lo que se le debe dar. Sí, esa distributiva. Exacto, y lo comparo con un pensamiento marxista. A cada quien, o sea, de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. O sea, no le dé más al que merece menos, ni le dé menos al que merece más. Según tu capacidad tú vas a producir y según tu necesidad tú vas a tener. Pero eso es un concepto que tiene que ver mucho con la distribución igual de las riquezas. La igualdad en la distribución de las riquezas. Ya no en el capitalismo. No, claro que no. Porque cuando los primitivos nuestros no había dinero, no había salario. O sea, tú trabajabas y tú repartías. Nosotros nos repartíamos según el trueque, el famoso trueque. Según lo que tú necesitabas. Si yo lo tenía, tú lo tenías. Exacto. Y viceversa. Aunque el feudalismo complicó un poco la cosa. A partir de... Después eso comenzó la esclavitud primero. Sí, justamente, sí. Comenzaron a desgraciar a la humanidad. Época feudal, así es. Exacto. Sí. Entonces quería compartir esto porque me pareció muy importante que el Santo Tomás pensara en que a cada cual hay que darle lo que debe dársele. Claro. Más que dársele lo que merece. Sí. Exacto. Bueno, también nuestros obispos dominicanos nos invitan en esta carta pastoral a descubrir la realidad de la justicia y de la honestidad en nuestro país. Así que veamos entre nosotros lo que nos dicen nuestros obispos, Alcibiades, ante esta realidad actual de la justicia en la República Dominicana. Sí. Dice, bueno, hace una serie menciona un conjunto de aspectos, van siendo letreados. Hay una parte que ellos dicen al Alcibiades. Yo quiero previo. Tú quieres un previo. Bueno. Sí. Por ejemplo, un elemento así, antes de decir que es del párrafo anterior, que cuando se refiere a la realidad actual de la justicia y la honestidad en nuestro país, es que la justicia y la honestidad en el 16, ¿verdad? Son virtudes cristianas que nos obligan a asumir, como obispos en este caso, un compromiso moral y social. Y entonces se refiere allá a lo que es el elemento que encabeza la carta, que es la honestidad como tal. Bueno, lo que hemos mencionado en su titular, pero que entonces ya entraríamos, para que tú vayas a esa parte y bienvenido, entraríamos en lo que es la realidad actual de la justicia con un conjunto de aspectos que son necesarios y que se expresan en la sociedad nuestra. No, que los obispos reconocen que se ha avanzado un poco en el sistema judicial dominicano. Pero mucho. Y hablan que a partir del 1994 comenzó a organizarse diferente, con estructuras tecnológicas y demás. ¿No? Y la creación del Consejo, ahí va, el Consejo Nacional, Consejo... Eso después del 97, pero dicen que a partir del 94 comienzan... Se van dando los pasos a organizarse un poco. Consejo Nacional de la Magistratura. Y es como si le pasaran un paño al Poder Judicial, porque después, o al Estado Dominicano, porque después invitan a seguir mejorando el servicio del Poder Judicial. Aunque ellos no hablan de denegación de justicia, en la forma en que lo plantean, están diciendo que con la falta de personal, la falta de jueces, la falta de fiscales, no se está haciendo eficiente en la aplicación de justicia. Ellos lo explican detenidamente. Sí, no, claro. Si la deficiencia como tal... No, lo que yo digo que no dicen textualmente denegación de justicia. No, porque ya ese es un... Porque ya eso sería una acusación que no le correspondería en esta carta. Ese es un concepto más técnico del personal que está vinculado al sistema. Claro. Denegación como tal. Claro, pero al decir que falta que sigan eficientizando, nombrando más personal, y después llama la atención a los tres poderes del Estado. Incluso cuando habla de los medios de comunicación, padre, ellos hablan de las redes sociales. Exacto. Sí, claro. Eso lo podemos, porque ahí podemos particularizar o aterrizar. No, te estoy haciendo como un breve resumen sobre lo que ellos hablan, porque hablan de que no hay que, igual que lo de doña Miriam Germán,
No tienen que tratar por los medios de comunicación los juicios. No, y también en un aspecto, porque ellos se han cuidado, ellos no quieren particularizar, sino ver el sistema a modo general, claro, y cómo se expresa. Por ejemplo, cuando tú mencionas que se ha crecido, y por eso se analiza en el presente, ha habido un crecimiento. Hay que reconocer que ha habido un crecimiento gradual de la justicia. Por ejemplo, la misma no voy a decir la Constitución, pero el hecho mismo del Código Procesal Penal, ¿verdad? Del Código Procesal Penal, pero también eso ha servido para que se vaya regularizando un poco el sistema, se vaya desentando un poquito la justicia en favor de lo que dijera, en favor de los pobres, de los que menos pueden, porque la justicia tiene una cara de pobreza. Es decir, y también hace hincapié, lo vamos a ver más adelante, en la necesidad de que haya una justicia mejor retributiva, que no sea más para beneficio de unos en detrimento de los más pobres. Y eso ya lo podemos analizar de cómo se expresa en nuestras cárceles, por ejemplo. Claro. Que sí. Yo quiero resaltar el número 19 de esta carta pastoral, donde los obispos, quiero leerlo así textualmente. Sin embargo, todavía nos quedan grandes desafíos, dicen nuestros obispos, para lograr un sistema judicial que responda a las necesidades de todos los ciudadanos. Sí. A las necesidades de todos los ciudadanos. La justicia dominicana tiene que seguir trabajando para garantizar la protección de los testigos. La tutela judicial efectiva. Sí, efectiva. Y de las víctimas. Sí. Tiene que seguir trabajando por la igualdad entre las partes y agilizar, dicen nuestros obispos, los procesos que muchas veces se detienen por tanto tiempo. Así. Ay, señores, ¿cuánto llevamos nosotros en estos procesos? Los casos Medusa, los casos Corral, el caso el bolo 13. Ese va más rápido. Sí, va más rápido. Entonces, agilizar esos procesos. Esos son los procesos que son, diríamos, imputados de cuello blanco. Sí. Pero si analizamos, padre, que el 60% de los reos que están en nuestras cárceles tienen más de 5 años, o muchos años, quebrantándole su derecho sin ser procesados. Porque mire que dice yo, también disminuir los costos de los procesos, claro, para que los más pobres se vean obligados por razones económicas a cumplir condenas más largas. Que no se vean obligados. No se vean obligados, sí, no se vean obligados a cumplir condenas infinitas. Así porque es. Muchas veces tú dices, tantos años lleva fulano aquí por una tontería, a veces comparado con un delito mucho mayor. Así es. Y entonces se ven obligados a cumplir esas condenas largas por los costos que todo esto tiene, porque mucho el dinero que hay que aflojar para que una sentencia pueda ofrecerse. Sí. Dicen también nuestros... Por una fiancita, sí, dura mucho tiempo los pobres. Porque el pobre, ¿cómo le paga al abogado? Por suerte que ahora, por eso hablamos, o no es por suerte, o sea, una conquista importante que con el tiempo se ha logrado como tal conquista. Es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, perfecto, que ha servido para que estos jóvenes o personas que no tienen la condición económica estén asistidos por un representante, por un abogado, ¿verdad? O una abogada. En otros tiempos no era posible. Y entonces, de ahí que han surgido, y es interesante esta parte mencionar que hay instituciones que se han dedicado justamente para trabajar en favor de los pobres, como CEAJURI, Centro de Educación y Asistencia Jurídica, el CEDAIL, usted recordará, y en materia de prevención, es decir, para no cargar los cuarteles de personas por conflictos menores, por cárceles, por conflictos menores. Entonces se implementa la resolución alterna de los conflictos, que lo juegan estas instituciones como la Casa Comunitaria de Justicia, pero con un inconveniente: no le proporcionan los recursos para que esos problemas de lindero que a veces se dan entre familias, que tu hijo me le dio al mío, que nos peleamos, que se le busque una solución para que entonces se promueva el principio de lo que aquí se expresa: la justicia para la paz. Usted sabe que esos defensores públicos que hoy tenemos nosotros en el país
y era lo que en la Biblia se le conocía con el nombre de el Paráclito. Sí. El Paráclito era aquel que venía en ayuda de defender a aquel que no tenía para pagar, el Paráclito. Y Jesús dice, vendrá el Paráclito, que será el Espíritu, que vendrá a defenderme en medio de los momentos de la vida, que viene a nosotros en nuestra defensa. Eso era a nivel bíblico, estos defensores públicos que hoy tenemos nosotros. Así es. Pues mira qué interesante eso. Entonces, lo aprendemos. Ellos están planteando que la justicia sea cada vez más, que los jueces sean cada vez más independientes, que se despolitice el Poder Judicial, igual que el Ministerio Público, para que también pueda ser cada vez más independiente. Sí. Porque en la medida que los políticos intervienen, viene el tráfico de influencias. Y eso también los obispos lo critican. Sí, la despolitización de la justicia, lo plantean así mismo. Exacto, así mismo lo plantean. Sí. Entonces, cuando tú tienes tráfico de influencias, yo caigo preso, tengo un padrino y salgo rápido, pero el que no tiene el padrino, apresado junto conmigo por el mismo problema, se queda preso. Observa, por ejemplo, esas son cosas que hay que irla eliminando. En este país, claro, es un sueño que puede durar todavía años. Una utopía alcanzable. Sí. Por ejemplo, ustedes observan cómo los encartados, a las personas que están presas por asunto de corrupción, cómo se está pendiente incluso desde los medios de comunicación, a ver si se le están respetando sus derechos. Cuando le aplican, cuando tiene una medida de coerción, diríamos un año, año y medio, lo que sea, están diciendo, bueno, ese va para su casa porque ya la medida se le cumple en X tiempo, recientemente. Y así es. Sin embargo, nos preguntamos, ¿hay alguien que haya hecho un trabajo de investigación para determinar cuántas personas están purgando en la cárcel todavía con medidas de coerción, que se le ha vencido el plazo y que muchas veces al momento de llevarlo al tribunal ocurre mucho esto? ¿Qué ocurre? Que no hay el vehículo está ocupado, no hay quien lo lleve. Ustedes recuerdan eso, no hay quien lo lleve, le ponen y mil dificultades. No hay transporte, no hay custodia. No hay custodia para llevarlo a tiempo. O el juez que lleva está el caso ocupado, no está ahí, porque el juez envió un interino, así y es. el interino no sabe de qué se trata la cosa, entonces, pero ¿cómo se llama? Le dan larga al asunto. La reenvían. Si la aplaza o reenvían. Sí, exacto. Sí. Entonces, son mecanismos que van utilizando en detrimento de una justicia retributiva que sea equilibrada, que sea justa. Por Dios. Claro que sí. Cuando hablábamos de esa, los obispos también hablan de esa independencia judicial, de que la política no se inmiscuya en la parte judicial. Y yo me ponía a preguntar, caramba, pero son tantas cosas que en nuestro país la política se inmiscuye y echa a perder todo. En casi todo se mete. La mayoría de las cosas la echa a perder porque pierden su independencia. Yo me fijo en el nivel de educación, en nuestra educación dominicana. ¿Sí? ¿Cuánto se inmiscuye la política y va en detrimento de la nación? Porque no hay procesos que se continúen. Todo, cuando cada uno viene con su librito, surge con un librito. Entonces no hay continuidad de Estado en nuestros procesos educativos así en infinidad de acciones en nuestro país. En la justicia, por ejemplo, que es el tema reciente, sí. Lo de educación también lo profundizaremos. Cuando tú tienes un partido que cuando gana las elecciones se cree el dueño del país, es tiempo de ellos, cualquiera, la cultura que tenemos. Entonces, ¿qué resulta? Que el Ministerio Público ahora mismo depende de quién, del Poder Ejecutivo. El titular, o sea, está condicionado al Poder Ejecutivo, anteriormente al Poder Ejecutivo. Viene otro y va a ocurrir lo mismo, es decir, no hay la verdadera independencia de los tres poderes del Estado, pero sobre todo en ese poder tan importante que es el de la justicia. Y decir que hasta se crean parcelas al interior del sistema, el Ministerio Público por un lado, con expresiones y enfrentamiento con los jueces, que si a la hora de emitir una sentencia tienen que ser muy cuidadosos porque pueden ser amonestados, ¿verdad? Pueden tomar en cuenta esto y afectarle la posibilidad de la continuidad y un conjunto de aspectos que lo que hace es afectar el derecho que tiene la ciudadanía
de gozar, de vivir una vida en paz, producto de una justicia confiable. Esa es una limitante muy fuerte que de alguna manera hay que trabajar bastante para que vayamos resolviendo esto. Y en materia educacional, en lo que respecta a la educación, está ahí. Se quedan, por ejemplo, tenemos la parte humana, esa parte de honestidad, de humildad y compromiso social, lo que llamamos las vocaciones, no se expresa en la mayoría de los docentes, porque bueno, van por el salario más alto, pero también de los ministros y funcionarios que están en esa cartera. Sencillamente van, como ya usted expresaba, con su librito a imponer lo que son las reglas que considera del lugar, violentando entonces una planificación, porque son planificaciones que se hacen 10, 20 años y unos contenidos, y incluyendo el material didáctico o de apoyo para el estudiantado. Entonces llegan otros y todo eso es cambiado en detrimento de la calidad del aprendizaje o de la enseñanza, en detrimento de los estudiantes, que son parte de nuestra familia. Exacto. A la cual hace tanta mención la iglesia. Y respecto al asunto de la justicia, los obispos tienen una preocupación y unas sugerencias que podrían ser utópicas, pero podrían llegar a aplicarse en algún momento. Ellos creen que la sociedad debe trabajar también para el cumplimiento de las leyes y están llamando a los responsables de aplicar las leyes a que sean honestos en sus actos privados y en sus actos públicos, porque, como hemos dicho antes, usted no puede, por ejemplo, un senador, un presidente del Senado, no puede pretender emitir opiniones personales cuando él es el representante de uno de los poderes del Estado, sí. Sobre todo el poder legislativo, que es el más importante. Entonces, lo que usted haga en privado se va a reflejar en su actuación pública, y los obispos están llamando a que el comportamiento de nuestros funcionarios sea tan honesto que lo demuestre también en el aspecto privado. Así es. También otra cosita, bienvenido, que los obispos resaltan en esta carta pastoral, es no utilizar los medios de comunicación, en especial las redes sociales, para influir en la toma de decisiones en la aplicación de la justicia. Que esto lo estamos viendo día a día con cualquier caso que acontezca en el país. La influencia, lo mediático, como decimos. Ahí está doña Miriam forzando, la procuradora, para que esto se aplique. Porque el pleito de la procuradora es: ¿por qué tenemos que llevar a los medios de comunicación un caso que está en los tribunales? Entonces las redes sociales, que son, la mayoría de los que le dirigen son morbosos, le dan hasta con video y todo, y hacen unos titulares también de esos morbosos que llaman la atención de la gente. Entonces vamos condenando a un posible inocente desde los medios de comunicación. Nos dan a ver esos casos, hasta en la sopa nos salen. Tú enciendes un televisor, eso va. Tú enciendes el teléfono, te lo vas a encontrar en infinidades de versiones. Entonces, en la radio, todos los medios, como que nos vamos sumando en esa ola. Nos metemos en esa ola. Claro. Sí. Eso en cuanto a la toma de decisiones de las autoridades de la justicia, pero también resulta que los condicionamos. Claro. Son condicionantes, pues responden en función de la presión social que se manifiesta a través de las redes, lo que llamamos la comunicación horizontal. Ahora, nosotros en la comunicación, en estos medios de comunicación, la sociedad ha logrado que haya mayor respeto al ciudadano. Ustedes recuerdan que antes apresaban a alguien, lo presentaban en los medios de comunicación, sindicándolo o vinculándolo a un acontecimiento sin que se haya judicializado. Y todavía lo hacemos. Sí, todavía, claro. Presentamos jóvenes esposados frente a los medios. Así es. Porque lo apresamos. Pero todavía no se ha investigado a fondo si está preso porque tiene culpa de lo que se le acusa. No, sencillamente lo presentamos. Pero entonces lo vemos como un logro de la autoridad que lo apresó. Así es, porque hay mucho sensacionalismo y protagonismo
Me voy a referir un poquito más adelante de lo que está pasando con el Ministerio Público y la policía. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a los medios, se ha logrado bastante el que no lo presente en una rueda de prensa, ¿recuerdan? A los acusados o posibles inculpados. Sí. Eso ha sido una conquista. Sin Claro, embargo, pero las redes sociales... Pero hayan intervenido los abogados que defienden. En parte, pues, sí, porque es una contribución de la sociedad, Exacto, desde los abogados, exacto. desde las iglesias, desde instituciones democráticas o abiertas que respetan la dignidad del ser humano, porque va en esa dirección. Entonces, son pequeñas conquistas, pero que hay que trabajar mucho, porque también, como usted bien expresa, que está contenido en la carta, el hecho de que se condicione, se le crea como la celeridad en la actuación, muchas veces no apropiada o consona con lo que es la ley de muchos de los funcionarios de justicia, entonces eso también es un flaco servicio al sistema y en detrimento de la ciudadanía. Yo veo el ciudadano no desde el funcionario, sino desde el que está a pie hasta el que tiene la posibilidad económica, pero que ha delinquido. Exacto. También los obispos resaltan en esta carta pastoral el compromiso que deben juzgar diferentes instituciones en nuestro país, que está la familia, familia que debe contribuir a la formación de un buen ciudadano en los valores. Y esto lo vemos que nuestra familia no están educando en valores, los antivalores sobresalen por encima de los valores, y esto es peligroso. Muy peligroso, La música por lo que que decíamos sí. hace un rato, o sea, Sí. que nos enseñaron nuestros padres y que le estamos enseñando a los hijos y a los nietos. Tú tienes ahí un teléfono que por ahí tú ves y escuchas de todo. Así es. Si los padres no vigilamos eso y no orientamos a la criatura, entonces lo que tenemos en el futuro son hombres y mujeres sin valores, sin criterio de lo que es la honestidad. Exacto. Y ahí está el caso de esta niña que recientemente murió por causa de un supuesta violación. La han revictimizado. Esa niña la tienen por todas las esquinas y han dicho que mira qué vestidito tenía puesto. Sí. Entonces, eso también obedece a lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. No es que la niña no pueda andar sexy. Ahora, hay que ver qué le permite el padre, con quién se relaciona y cómo orientarla para que sepa relacionarse con los demás. Entonces, todo eso los enfocan muy bien aquí. Incluso, la familia debe contribuir a la formación de un buen ciudadano. Así es. Porque en la casa la familia es la base de la sociedad, el primer núcleo social. Esa es la familia tradicional o clásica. Ahora, ¿qué ocurre? Con una sociedad tan convulsa y con tantas migraciones, tenemos la experiencia de que hay familias o hijos de una familia que deja a sus hijos porque se van del país o porque tienen que trabajar, que dejan a sus hijos en manos de otras personas que son las que se encargan de la educación. Otros se van, sencillamente jóvenes o niños que se van de la casa a temprana edad, y entonces son vulnerables ante el comportamiento de aquellas personas con actitudes perversas para llegar a la condición en la que hoy estamos. Pero hay un elemento que me parece importante resaltar, señores, además de los medios de comunicación, la mayoría, pero es la música. Una música, ese reggaetón, que además de que Dembow y demás, tú ves, son los mismos videos, la misma que se elabora, se hace con esa música, claro. Señores, incita a la violencia sexual, pero también a la confrontación. Y a denigrar a la mujer. Claro, denigrar a la mujer, exacto, pero de sí. mala manera, con unos términos que no son publicables, que yo no entiendo, no son publicables o no eran publicables en los medios de comunicación, pero que ahora a través de la canción, y aquellas que no se transmiten, que no se reproducen por los medios de comunicación, entonces lo hacen a través de las bocinas y también por las redes sociales. Claro que sí. Entonces, oye, hay una serie de amenazas para la juventud y la niñez nuestra que tenemos que estar muy, como dice Bienvenido, muy presentes para determinar qué ven, qué escuchan, con quiénes se juntan. También dicen nuestros obispos que el sistema de educación dominicana
Sí. debe educar en la conciencia social y el compromiso ciudadano, porque ya no se da moral y cívica. Hace rato. Así Ya es. la moral y cívica pasó a la historia, eso es historia patria. El joven que vio un libro de moral y cívica ahora se sorprende. Ay, señores, tanto que se aprendía a través de la moral y cívica, esos valores, ese compromiso ciudadano. Hay jóvenes que no se detienen frente al canto a la patria. Como Hay padre. jóvenes que se quedan con una Padres, gorra. jóvenes, ustedes, guardias y policías, que están tocando el himno y ellos van pasando y siguen como que no pasa nada. No pasa nada. Como que fuera cantando unos atabales. Exactamente, Sí. y ahí siguen por ahí. O sea, que es un problema que viene verticalmente, Señores. de arriba hacia abajo. Y entonces está la cultura de la juventud y sobre todo de la ciudadanía en materia educacional, de que sencillamente ya se ha acuñado esto de no coja lucha. Oiga, así como se inculcaba, se nos manejaba para que seamos responsables a la hora de producir, ahora se promueve entre la juventud en esta parte que tiene un componente educacional muy alto, de no coja lucha. La vagancia. No te compliques, La vagancia. oiga términos, Sí. no coja lucha, No no coja te lucha. sofoques, Sí. señores. Y entonces ahí está el irrespeto. Muchos Claro. de esos muchachos de Gembo que usted conoce, hubo uno que hubo que llevarlo a limpiar la Plaza Plaza de de la la Bandera. Bandera. Sí. Porque son entonces el referente o modelo, el influencer de nuestros hijos. Sí, no quiero dejar pasar por alto, ya casi concluyendo, lo del que dice nuestro obispo. La Policía Nacional también tiene un trabajo colaborando con su propia reforma encaminada a su profesionalización. La Policía Nacional, que tan sonada ha estado en estos últimos tiempos, esa reforma policial que se necesita también para trabajar por una mejor justicia. Y ellos a deben nivel- contribuir para que así Sí, sea, pero para no que están sea así. contribuyendo. No, desgraciadamente. no, lamentablemente. También la iglesia, los sectores religiosos, con el evangelio, testimoniando la honestidad, la justicia. En las iglesias estamos llamados también a seguir contribuyendo, porque Sí. donde hay humano hay de todo. Y entonces también muchas veces nos vemos envueltos en cosas que no son honestas, en cosas que no son tan justas, y como iglesia tenemos que trabajar sobre todo siendo transparentes y siendo reflejo del evangelio, como nos indica el mismo Jesús a través de su palabra y a través de sus enseñanzas a la iglesia y a los apóstoles. Casi me arrodillo haciendo una oración diciendo que los integrantes de la Policía Nacional son personas que se incorporan, que corresponden a la sociedad de la cual estamos hablando, que la justicia sea decente, con una Policía Nacional seleccionada, con criterio, con una disposición de la institución, para que en este caso desde el Ministerio de Interior y Policía, para que haya la formación de esos policías y se cambie una conducta que la sociedad ha tenido que soportar. Muchos ciudadanos tienen que soportar ver cómo ajustician, o sea, cómo matan personas, haciendo lo que llaman Que no es ajusticiamiento ajusticiar, fuera. Sí, ajusticiar, es fusilar, sí, porque, es fusilar. imagínate. Entonces, ese es un comportamiento que hay que resolverlo. ¿Cómo? Con una reforma policial, con conciencia, con honestidad y en favor de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a estos amigos de Radio Enriquillo, a estos hermanos de la comunicación a través de nuestra emisora. Gracias a cada uno de ustedes, nuestros hogares, amigos oyentes, por haber participado de este comentario a esta carta pastoral de nuestros obispos. Les invitamos a que usted la estudie, a que usted la vea, que usted la analice, porque a través de las redes sociales la tenemos ya distribuida, que usted se pueda hacer eco también de estos comentarios que nosotros hemos tenido en esta mañana, y que podamos entre todos aplicar y ver lo mejor que nuestros obispos y la conferencia episcopal tiene para el pueblo dominicano, esos mejores deseos de que seamos buenos ciudadanos en nuestra República Dominicana. Así que gracias, bienvenido, gracias A sus a órdenes siempre, Alcibiades padre. por participar con nosotros, y ustedes saben que esto es de ustedes. A usted por la invitación. Muchas gracias, feliz día.